Tengan buen día, jóvenes de tercera secundaria. Iniciamos la semana número 8 de Aprendo en Casa con el tema Utilizamos triángulos en diversas situaciones del contexto. Con ustedes, el profesor César Torrico. Muy bien, vamos a empezar con algunas nociones básicas, como por ejemplo los diagramas analógicos. Son dibujos que representan la realidad de manera similar, pero esquemáticamente, sin considerar los elementos irrelevantes para el problema. Suelen utilizarse en problemas geométricos. Veamos. Otros puntitos. La altura, la mediana, la mediatriz y la bisectriz lo tocamos en la clase anterior, así que vamos a hacerlo rápidamente para que ustedes puedan notarlo aquí en el lado derecho. Miren, ¿ven? ¿Se acuerdan que las alturas trazadas en un triángulo que nos daban? ¿Se acuerdan? Las alturas trazadas dentro de un triángulo, en el cruce de intersección de ellas, nos daba el ortocentro, ¿no? Las mediatrices trazadas dentro de un triángulo, ¿qué cosas nos daban las mediatrices? Las mediatrices aquí en el lado derecho superior nos daba en su punto de intersección, el punto de concurrencia, nos daban el circuncentro. Las medianas trazadas dentro de un triángulo, ¿qué nos daban? Las medianas trazadas dentro de un triángulo, en el cruce, en el punto de intersección de ellas, nos daban el baricentro. Y las bisectrices trazadas dentro de un triángulo, en su punto de concurrencia, nos daba un incentro, ¿ya? Vamos a tomar aquí específicamente el baricentro. El baricentro también es llamado el centroide. Es el punto de intersección de las tres medianas de dicho triángulo. Es lo que acabamos de ver hace un momento y lo que tocamos en la clase anterior. Y lo que está graficado también en el lado derecho. En cualquier triángulo, el baricentro siempre es interior al mismo. Es el centro de gravedad del triángulo y se denotará normalmente por la letra G, como podemos apreciar aquí. Ahora, veamos. La distancia entre el baricentro y su vértice correspondiente es el doble de la distancia entre el baricentro y el lado opuesto. Es decir, miren aquí. ¿Ven ustedes aquí este puntito de rojo? Este puntito de rojo, que es el baricentro, hacia el vértice, hacia este vértice de aquí, va a ser el doble que del baricentro hacia el otro lado opuesto. ¿Ya? Es decir, mira, si acá es M, él será 2M. Si él es 4M, él será 8M. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esa es la representación que tenemos aquí en el lado derecho. Aquí donde estoy señalando con el cursor. ¿Por qué? Yo estoy señalando para esta línea, ¿no? Pero también tenemos otras dos más. Muy bien. Entonces, veamos. Hay otras dos medianas que también sucede lo mismo, ¿eh? Desde AG es el doble que de GN. El de CG es el doble que de GP. Hay otra parte más también que quiero que ustedes vean, que son las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. ¿Qué cosas son las razones trigonométricas? Dice que son cocientes, o sea, divisiones, que se toman relacionando dos lados de un triángulo rectángulo con respecto a un ángulo agudo cualquiera. Veamos aquí. A ver, el cursor no me ayuda, se esconde. Aquí está, ya lo encontré. Mírenme. Para poder formar o para poder trabajar con razones trigonométricas, yo primero debo de tener un triángulo rectángulo. Y para que exista un triángulo rectángulo tenemos que tener que ver que ese triángulo tenga un ángulo recto, es decir, que ese ángulo sea de 90 grados. A ver, aquí en nuestra figura estamos colocando un triángulo rectángulo, ¿ya? El ángulo recto es el ángulo C. Profesor, pero ¿cómo se da cuenta usted que es un ángulo recto? Aquí debe venir un cuadradito. Bueno, al momento de digitar las diapositivas no ha pasado el cuadradito, se ha quedado, no sé por qué. Pero acá debe venir un cuadradito que me representa 90 grados. Entonces esto vendría a ser un triángulo
rectángulo, ¿ya? Ahora, todo triángulo rectángulo consta de 3 lados que tienen un nombre específico. Al frente del cuadradito que debería venir aquí en el ángulo C, al frente de ese cuadradito, al frente, este lado se va a llamar hipotenusa. Siempre se va a llamar hipotenusa todo el que esté al frente del cuadradito, que aquí debe de aparecer, ¿ya? Aquí debe venir un cuadradito. Todo lo que esté al frente de ese cuadradito se va a llamar hipotenusa. Y los otros dos lados se van a llamar catetos. Catetos. Cateto, aquí hay un cateto, aquí hay otro cateto. Pero ahora, ¿por qué tienen ese nombre específico de opuesto y adyacente? Ah, ya, mira. Si yo aquí coloco este angulito alfa, al frente de él, al frente, todo lo que está al frente le voy a llamar opuesto. Y todo lo que está a su costadito, juntito, al lado, le voy a llamar adyacente. Eso significa adyacente, junto, al lado, al costado. Y todo lo que está al frente se llamará opuesto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con esto ya tenemos los lados del triángulo. Mira, si este es el ángulo C, al frente le puedo llamar lado C, con minúscula. Si este es el ángulo A, al frente le puedo llamar A, pero A minúscula. Si este es el ángulo B, al frente le puedo llamar B, pero B minúscula. Todo triángulo rectángulo tiene una característica, que es el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos, pero cada uno elevado al cuadrado. En el caso de este triángulo, la hipotenusa vendría a ser C, entonces será C al cuadrado. Y los catetos serán A y B, entonces será A cuadrado más B cuadrado. Esta será la representación del teorema de Pitágoras, que ahora más adelante lo vamos a ver, lo vamos a utilizar, al igual que el baricentro también, ¿ya? Pasemos y vayamos a la situación número 1. Dice, Omar es un agricultor que tiene un terreno de forma triangular, como el de la imagen. Ahí está la imagen. Él quiere cultivar en toda la extensión del terreno productos como zanahoria, yuca, choclo, alcachofa, cebada y papa, de manera equitativa. A partir de la situación responde las siguientes preguntas. ¿Cómo haría Omar la distribución equitativa del terreno para cultivar estos 6 productos? Representa el terreno de Omar y traza una línea de cada vértice al punto medio del lado opuesto. ¿Por qué es útil trazar un gráfico para responder la pregunta de la situación? ¿Qué representa el baricentro en este terreno? Vamos a ver la solución 1. La 1 que decía, ¿cómo podría ser Omar la distribución equitativa del terreno para cultivar estos 6 productos? A ver, de uno de los conceptos que hemos trabajado hace un momento, podemos darnos cuenta de que represento primero el terreno de Omar utilizando un diagrama analógico. ¿Ven? Acaba de entrar un diagrama analógico. Es decir, un diagrama que sea parecido, semejante ¿a quién? Al terreno. Ahí ven, es analógico, se parece al terreno. Segundo, en ese triángulo trazamos las medianas. ¿Ya? Trazamos las medianas. El punto centro que forma las medianas es el baricentro. No te olvides, ya lo hemos tocado hace un momento. Ahí está. Y tercero, tengo en la gráfica la distribución equitativa del terreno para los productos como zanahoria, yuca, choclo, alcachofa, cebada y papa. ¿Por qué, profesor? Porque este centro que es la parte, el núcleo de todo ese terreno, divide divide en partes iguales a cada pequeña área. ¿De acuerdo? Entonces, procedemos a darnos cuenta, sí, miren. Ahí está, ¿ven? Ahí está que la distribución de todas las áreas que miden lo mismo. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, Omar debe trazar las medianas relativas a cada lado, lo cual determinará 6 regiones de igual área. Entonces, para yo poder distribuir equitativamente en ese terreno triangular, lo único que tenía que hacer es trazar un baricentro. ¿Con qué se traza el baricentro? Con las medianas. Con las 3 medianas. Y en el cruce de intersección, a ese puntito se le llama baricentro. Y ese baricentro es el que me ha hecho la distribución exacta de esas 6 áreas pequeñas iguales. ¿Ya? Listo, la pregunta 1. Vamos a la pregunta 2. Representa el terreno de Omar y traza una línea de cada vértice al punto medio del lado opuesto, así como está aquí. ¿Cómo se llaman esas líneas? Hace un momento lo hemos visto. Muy bien, se llaman medianas y el punto rojo que estamos aquí tocando se llama baricentro. Repito, la mediana de un triángulo es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Las 3 medianas de un triángulo se cortan en un punto que se llama baricentro. 3. ¿Por qué es útil trazar un gráfico para responder la pregunta de la situación? Fácil. Porque hacer un diagrama es una estrategia que permite ver y tener una mejor idea de lo que se está analizando. Suficiente. Y número 4. ¿Qué representa el baricentro en este terreno? El baricentro representa la intersección de 3 líneas en el mismo punto. En esta situación, en la que estamos viendo ahorita, representa el centro del terreno de Omar, la cual me va a hacer 6 áreas equitativamente iguales. Muy bien, ahora pasemos a la siguiente situación. Situación número 2. Según la figura, ahí está la figura, determina si los enunciados son verdaderos o falsos. A ver, veamos. Primer punto. En el punto O coinciden los puntos notables ortocentro, baricentro, circuncentro e incentro. A ver, vamos a analizar. El triángulo ABC es equilátero. Profesor, ¿por qué es equilátero? Si tú te das cuenta, este ángulo de aquí mide 60 grados, este ángulo de aquí mide 60 grados, entonces, por conclusión, este lado de aquí también mide 60 grados. Ah, si tienes un triángulo donde sus 3 lados son iguales, entonces sus 3 ángulos también son iguales, o viceversa. Cuando eso sucede, quiere decir que el triángulo es equilátero. ¿Tiene 3 ángulos iguales? Equilátero. Por lo tanto, los puntos notables sí coinciden en el punto O, o sea, aquí, en el centro. Sí coinciden, o sea, aquí se puede encontrar el ortocentro, el baricentro, el circuncentro e incentro. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque es un triángulo equilátero, tienen la misma medida de los lados y tienen la misma medida en los ángulos. Entonces, cuando tú traces las alturas, las medianas, la mediatriz, vas a encontrar que todas van a coincidir en ese punto de ahí. Entonces, en conclusión, yo voy a decir que en el número 1 romano es verdadero. Veamos. Es verdadero. Ahí está. Veamos el punto 2. El punto O divide a la mediana BR. A ver, busquemos BR. Ah, aquí está. Esta es la mediana BR. En 2 segmentos de 8 y 4 centímetros. Yo no veo 8 ni 4. Yo veo 8 raíz de 3 y 4 raíz de 3. Automáticamente es falso. Ya está. El triángulo AQB es isósceles. A ver, vamos a buscar el triángulo AQB. A ver, ¿dónde está el cursor? Se me escondió. Ah, aquí está. AQB. O sea, me hablan de este triángulo. Me dicen, ese triángulo es isósceles. Para que este triángulo sea isósceles debe tener 2 ángulos iguales. A ver, si aquí es 30 y aquí es 60, va 90. Recuerda que todos los triángulos, la suma de sus ángulos internos debe de ser 180. Si ya tienes hasta ahorita 90, ¿no? 30 de abajo, 30, 60 de aquí arriba.
Entonces, me falta este pedacito de aquí, que debe ser 90 también, para que me sume 180 entre los tres. Sus tres ángulos son diferentes, ¿no es cierto? Entonces no es isósceles. Recuerda que para que un triángulo sea isósceles debe tener dos lados iguales y por ende dos ángulos iguales. Y eso no sucede aquí. Entonces eso será falso. Vamos a la número 4. Los triángulos APO. A ver, vamos a buscar APO. Este cursor se esconde. Aquí está. APO. Este triángulo. Y CQO son congruentes. Este CQO con este triángulo. ¿Son congruentes? O sea, ¿son iguales en otras palabras? Veamos. Acá tiene un ángulo de 90 grados. Aquí también tiene un ángulo de 90 grados. Aquí tiene un ángulo de 30 grados, aquí también tiene un ángulo de 30 grados. Ah, ya, por ende, este ángulo de acá va a ser igual al de acá también. Entonces, ¿son congruentes? Es decir, ¿son iguales? Sí. Entonces, eso es verdadero. Por lo tanto, la respuesta será verdadero, falso, falso, verdadero. Lista la situación número 2. A ver, antes de iniciar, recordamos un poquito de la pregunta 2. ¿Cuándo es equilátero? Cuando sus tres lados sean iguales o sus tres ángulos, ¿no es cierto? ¿Cuándo es isósceles? Cuando dos ángulos son iguales o también dos lados, ¿no? Entonces, eso es lo que acabamos de tocar en la pregunta del ejercicio anterior. Vayamos a la situación 3. Una financiera ha adquirido un terreno para destinarlo a la construcción de un club de esparcimiento que beneficiará a todos sus trabajadores. Se desea cercar el terreno con un muro de 2 metros de altura. Si por cada metro cuadrado se requieren 40 ladrillos, ahí está el terreno de esa forma. Letra A. ¿Cuál es el valor de la medida del lado BC? O sea, esta medida me piden. Y letra B. ¿Cuántos ladrillos se necesitarán para cercar el terreno? Vamos a ver. Veamos la situación de la letra A. ¿Cuánto es el valor de la medida del lado BC? Mira, si yo trazo aquí, ¿dónde está mi cursor? Se volvió a esconder. No me quiere ayudar. Ah, aquí está. Trazo una recta desde A hasta C o de C hasta A, que es lo mismo. Voy a hacer que esto me divida a la figura en dos triángulos iguales. Este triángulo que se va a formar aquí con el que se va a formar aquí. Y es más, esta medida de acá debe ser la misma que del lado BC y la misma que del lado CD. Aquí está. Trazamos un segmento AC y vemos que se forman dos triángulos isósceles. Ahí está la figura. ¿Se dan cuenta? Al trazar este lado AC, estoy haciendo que este triángulo de aquí y este triángulo de acá sean isósceles. Profesor, ¿y por qué es isósceles? Porque esta medida de acá va a tener la misma medida que aquí. Es decir, si tengo dos lados iguales, entonces el triángulo es isósceles. Profe, ¿y si fueran dos ángulos iguales? Ah, el triángulo que tiene dos ángulos iguales también es isósceles. Mira, y lo mismo sucede por el otro lado, ¿ves? Por este lado de acá. Este lado que está con un cuadradito amarillo y este lado que está con un cuadradito amarillo también tiene la misma medida. Si esos dos tienen la misma medida, entonces todo este triángulo de aquí donde estoy señalando con el cursor también es isósceles. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si es isósceles y esos cuadraditos me indican que esos lados son iguales, en conclusión yo diré pues que si esto mide 120, pues este otro también mide 120. Y ya está solucionado el problema. Listo, se acabó. Vayamos a resolver la letra B. ¿Cuántos ladrillos se necesitarán para cercar el terreno? A ver. Utilizo el esquema del terreno y los datos presentados en la situación. Recuerda que un metro cuadrado requiere 40 ladrillos para su construcción del muro. Ahí está. Yo debo encontrar cuánto vale todo el perímetro. Todo el perímetro. Mira, a ver. El perímetro es la suma de toditos estos, de los cuatro lados, ¿no?
A ver, sumamos y nos sale 480 metros. Ya. Ahora, imaginariamente, tú vas a pensar que esa medida del perímetro, del contorno del terreno, imagínate que se ha estirado. En tu mente, estíralo y que sea largo, que no sea un cuadrilátero, sino que se haya estirado. ¿De acuerdo? Ya, ahora está el largo ahí. Pero recuerda que va a tener 2 metros de alto. Tienes todo el perímetro estirado ya y tiene 2 metros de alto, perdón. ¿Qué figura se ha formado en tu mente, en tu imaginación? ¿Qué figura formaste? Un rectángulo, ¿no es cierto? Tienes el perímetro que lo estiraste a lo largo, ese terreno, imagínate que lo has estirado a lo largo, los 480 metros están estirados a lo largo, y hacia arriba va a tener 2 metros de altura. ¿En tu mente qué figura se ha formado? Un rectángulo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el área del rectángulo? Base por altura. Muy bien, entonces, la base, ¿quién vendría a ser? Los 480 metros del perímetro, ¿cierto? ¿Y la altura cuál vendría a ser? Los 2 metros de altura, pues que debe tener el terreno, el cerco del terreno, ¿verdad? Entonces, hallo esa área, base 480 metros, por la altura, que son 2 metros. Y eso me da 960 metros al cuadrado. Entonces, con una regla de 3 voy a hallar la cantidad de ladrillos. Fácil, mira, a ver. Si con 1 metro cuadrado utilizo 40 ladrillos, con 960 metros cuadrados, ¿cuántos ladrillos voy a utilizar? Fácil. Una regla de 3, 960 metros cuadrados por 40 ladrillos dividido entre 1 metro cuadrado. Eso me da 38.400 ladrillos. Esa es la cantidad de ladrillos que se necesita para acercar ese terreno. Listo. Vayamos a otra situación. Situación número 4. Pon mucha atención. La figura representa el terreno de la financiera. Seguimos con el terreno de la financiera. Ahí está. ¿Cuál es la medida aproximada de la línea perpendicular al lado BA? H1, es decir, esta línea perpendicular a este lado BA es la línea H1. Esto me preguntan, ¿cuánto mide esto? Pero fácil, mira, ve. Si tú te pones a observar, esto de aquí, esa línea H1, ¿se encuentra dónde? Se encuentra en un triángulo, mira, todo este es un triángulo y además es un triángulo rectángulo por el cuadradito que ves aquí. Es un triángulo rectángulo. Tienes que lo que está al frente del cuadradito se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Hipotenusa. Y los otros dos catetos vamos a utilizarlo en el teorema de Pitágoras. Veamos. Veamos. La hipotenusa, ¿quién es? 120. Y los catetos, 50 metros y H1. Reemplacemos, a ver. Hipotenusa, 120 metros elevado al cuadrado. Igual a un cateto que mide 50 metros elevado al cuadrado, más el H1, que también va elevado al cuadrado. A ver, 120 metros elevado al cuadrado, ¿qué significa? 120 metros por 120 metros. Y eso me da 14.400 metros cuadrados. 50 metros por 50 metros, 2.500 metros cuadrados, más H1. Ese 2.500 que está aquí sumando, que pase restando al otro lado, y con eso tendríamos 11.900 metros cuadrados. El 2 que está como potencia, que pase como raíz al otro lado. Al pasar como raíz, tendríamos raíz cuadrada de 11.900 metros cuadrados. Recuerda que esa raíz es tanto para el número como para las letras. A ver, vamos a hallar la raíz cuadrada de 11.900 y vamos a hallar la raíz cuadrada de m cuadrado. Recordemos que la raíz cuadrada de m cuadrado será solamente m. Pero la raíz cuadrada de 11.900 lo haces con tu calculadora y luego lo aproximas. ¿De acuerdo? Le haces una aproximación. Si no, profesor, mi calculadora se malogró. Bueno, vamos a encontrar dos números que multiplicados me den
11.900 o cerca a 11.900. Dos números iguales. Pero profesor, ¿cómo voy a hacer eso? Es fácil. Por ejemplo, yo te digo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 16? Tú me vas a decir 4. ¿Y por qué 4? Porque multiplicaste 4 por 4. O sea, dos cantidades iguales. Si yo te digo cuál es la raíz cuadrada de 49, tú me vas a decir 7. ¿Por qué? Porque 7 por 7 me da 49. O sea, has encontrado dos números iguales que te den el valor que te están pidiendo. A ver, ¿qué tal que si yo te digo cuál es la raíz cuadrada de 10? Tú me decís, profe, yo sé que la raíz cuadrada de 9 es 3, pero de 10, ya, si tú le pones 3, es 9, ¿cierto? Pero si le pones 4, ¿cuánto será? 16. Se pasó de 10. Entonces, tú tienes que aproximarte a 10, más no te pases de 10. ¿Me entiendes? Lo mismo vamos a hacer con 11.900. Y la raíz cuadrada aproximadamente será 109. 109 por 109 nos va a dar un número cerca a 11.900. Si le pongo 110, se va a pasar de 11.900. Entonces, el más próximo es 109. Y listo. Con eso se acaba la situación número 4. Espero que me hayas entendido porque esta situación 4 está muy sencilla. Mira que en tu tarea tenemos algo semejante. ¿Ve? Tenemos que hallar aquí H2. ¿Ya? H2. Entonces, recuerda, ese H2 está en este triángulo. Este cuadradito que me representa 90 grados. ¿Quién está al frente de del 90 grados? La hipotenusa, que es este de acá. Entonces, ¿qué cosa será H2 y qué cosa será 70 metros? Serán catetos, ¿no es cierto? Entonces, con el teorema de Pitágoras lo hallas el H2 y listo. ¿Ya? Resuelve tu situación y me la entregas por WhatsApp. Ya sabes que nos vamos a encontrar nuevamente para la sesión número 9 de la próxima semana. Yo sé que lo vas a lograr hacer y te va a ser muy sencillo la aplicación. Gracias y nos vemos.